Contaminación del agua y del suelo, hecho por Juan Manuel Soto Zambrano. El mundo está contaminado. La revolución industrial fue una de las etapas más importantes desde el punto de vista económico para la humanidad. Sin embargo, detrás de este evento vino por un lado el uso indiscriminado de los recursos naturales y por el otro los procesos de contaminación, ya que en el momento en que se empiezan a utilizar las máquinas no se tenía una idea clara del impacto ambiental que, por ejemplo, generaba el humo. A medida de que las industrias aumentaron sus ventas y como había más recursos, muchas de ellas se expandieron, lo que generó un incremento en la utilización de los combustibles fósiles, trayendo como consecuencia un consumo desmedido de los mismos y el aumento de la contaminación. Contaminación de las aguas. El problema de la contaminación del agua, tanto a nivel local como mundial, es bastante crítico en la actualidad. Esta contaminación, en un gran porcentaje, es consecuencia de las mismas actividades realizadas por el ser humano. Las aguas se contaminan por los siguientes elementos. 1. Los residuos minerales son de diversos tipos. Algunos son pesados como el mercurio y el plomo, que tienen la propiedad de que cuando son consumidos por los seres vivos se acumulan en los tejidos de los organismos y no son metabolizados. Por lo tanto, traen consecuencias letales, como la producción de enfermedades como el cáncer. 2. Por residuos orgánicos, que son todos aquellos derivados del carbono como los residuos de alimentos, por presencia de petróleo, gasolina, detergente y residuos de abonos químicos, provenientes de actividades domésticas, industriales y agrícolas, las cuales producen en primera instancia la eutrofización de la fuente del agua y alteraciones en la disponibilidad de oxígeno para las otras especies que viven en el agua. 3. La contaminación microbiológica, que es producida por la presencia de algunos organismos del reino protista, por ejemplo los paramecium, que son utilizados como bioindicadores, es decir, que su presencia en cualquier tipo de agua es indicativo de que está contaminada. 4. La contaminación térmica, que es producto cuando a una fuente de agua se le adiciona agua caliente proveniente de la actividad industrial. Esto ocasiona disminución de los niveles de oxígeno, lo que pone en riesgo la vida de los organismos que están presentes en esta fuente de agua. Las alteraciones físicas se presentan como cambios de color, olor, elevación de la temperatura, presencia de espuma, turbidez y contaminación radiactiva que puede causar cáncer en las personas. También hay alteraciones químicas, las aguas se vuelven más ácidas, hay exceso de sales, no son aptas para el ser humano, tienen bajos niveles de oxígeno, lo cual impide el desarrollo de especies como los peces. También hay cambios de tipo biológico y empiezan a abundar bacterias y virus. Algunos de estos organismos forman parte de las materias fecales de los seres humanos. Debido a la variedad de virus y bacterias que existen en el agua, empiezan a morir muchos vegetales y animales. El consumo de aguas contaminadas produce enfermedades como la cólera, que causa diarrea y fiebre, el tifus, la disentería o diarrea, la gastroenteritis, la hepatitis, la poliomielitis, la amibiasis y el parasitismo intestinal. La contaminación del suelo. Muchos de los desechos provenientes de las diversas actividades humanas y que van a dar directa o indirectamente al agua, alteran significativamente la composición del suelo. Muchas de estas sustancias que le llegan al suelo son difíciles de descomponer por procesos naturales, lo que afecta de forma notable. En el suelo puede sufrir varios tipos de degradación. Degradación de la fertilidad, cuando su capacidad de fertilidad de facilitar el desarrollo de organismos vegetales y animales, pues sus nutrientes se han agotado. La degradación del suelo tiene consecuencias como la pérdida de nutrientes, modificación de sus propiedades que impiden que las plantas y los animales que viven allí se desarrollen, deterioro de la estructura y la solidez para soportar las plantas. La disminución de la capacidad para retener agua, lo que ocasiona problemas a las plantas por pérdida física de materiales. 2. Erosión, que es la pérdida de la consistencia del suelo, quedando expuesto a ser arrasado por el viento o por el agua. 3. Contaminación, que sucede cuando el suelo hay acumulación de sustancias a niveles no soportables.
es decir, que por los medios naturales no pueden ser descompuestos. Por esta razón el suelo se va deteriorando. Dentro de los principales agentes contaminantes del suelo están los metales pesados como el plomo, la actividad industrial, los abonos que contienen nitrógeno, el riego de plantas con aguas que contienen elementos como yeso o sales, y el uso de plaguicidas y fertilizantes.